Hola Abril, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Si quieres, Qué vamos a bueno. esperar unos minutos para que se empiecen a unir las personas, que todavía falta un minuto para las meras 6 de la tarde. Claro que sí. Y te presento ahorita en unos dos minutos. Vamos a esperarnos. Sí, no te apures. Aquí estoy. Muy bien. ¿Tú me dices cuándo? ¿Lista, Abril? Cuando quieras. Ok, Sí, sí, sí. muy bien. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos se están integrando a este Instagram Live. Hoy es nuestra cuarta y última conferencia. Cerramos con broche de oro el mes de octubre, el mes en donde promovemos la sensibilización del cáncer de mama. Y tenemos como invitada a la doctora Abril Gascón Motante, que es médica radióloga, especialista en glándula mamaria del Centro de Radiodiagnóstico e Imagen, y es egresada de la Facultad de Medicina de la UDEM y certificada. Muchas gracias, Abril, por dar, yo sé que ahorita tienen muchísimo trabajo y gracias pues por sacar unos minutos de tu tiempo para conectarte, para estar con nosotros y para despejar todas esas dudas que tenemos sobre el cáncer de mama, las mamografías, que pues, mucha gente tiene mucho miedo, los estudios, todas esas radiografías que te sacan. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo de quién eres, dónde estás actualmente, etcétera. Pues muchas gracias, primero que nada, por esta invitación. La verdad, a mí me gusta mucho hablar de este tema, a eso me dedico. Es un tema súper importante y le hacemos mucho énfasis en este mes, pero especialmente este año, con todo lo que se vino de la pandemia, les estamos haciendo mucho énfasis a las pacientes de determinar una fecha, o sea, no esperarnos hasta octubre para hacernos los estudios de detección oportuna, porque vimos un pico así, se incrementó muchísimo la cantidad de personas que han ido a hacerse sus estudios, pero la verdad son personas que les tocaba el estudio meses antes, entonces muchas han venido con enfermedades, con un retraso en el diagnóstico, entonces siempre les decimos, es bien importante que no dejen pasar sus chequeos, no pasa nada, digo 3 semanas, un mes, no pasa nada, pero ya dejar pasar 6, 7, 8 meses de cuando les toca su revisión, pues de preferencia no dejar que pase el tiempo, ¿verdad? Ok. Ahorita estamos teniendo agendas saturadas, no solo nosotros, estamos teniendo agendas saturadas en todos los centros de imagen de mama, porque obviamente las pacientes teníamos miedo de hacernos el estudio, de acudir a un centro de imagen o de acudir a un hospital. Entonces, estos estudios, estos chequeos que comúnmente son en pacientes asintomáticas, ahora se ha invertido la balanza y hemos visto que la mayoría de las pacientes llegaron con síntomas. Ok. Entre también la angustia que ha generado la pandemia, pero también en retraso en el diagnóstico en algunas. Entonces, es súper importante no dejar pasar el tiempo y no esperarnos hasta octubre para hacernos los estudios. Perfecto, muy bien. Bueno, a ver, háblame un poquito. ¿Qué hemos hablado con ginecóloga, con mastólogo, con psicóloga, pero qué es radióloga? Cuéntame un poquito de ello porque existen tantas cosas que para poder entender qué es lo que tú haces. Es una muy buena pregunta porque muchas pacientes me preguntan, ya que les estamos haciendo el estudio, que si soy técnica, que si estudié medicina, que cuántos años estudia para ser radióloga. Entonces, sí
Sí, es una pregunta importante. Los radiólogos estudiamos los 7 años de medicina y después cursamos una especialidad en imaginología diagnóstica y terapéutica de 4 años por lo general. Yo la hice en el Hospital Muguerza, avalada por la ODEM. Después de eso tenemos que certificarnos como todas las especialidades y después, si queremos dedicarnos únicamente a imagen de mama, hay que hacer otra certificación que es solamente de mama, de imagen de mama. Entonces, pues es como cualquier otra especialidad, pero lleva una certificación agregada, una calificación agregada a la certificación. Ok, Los perfecto. radiólogos, en especial nosotros, nos encargamos de interpretar todos los estudios que tengan que ver con la mama. Ahorita vamos a platicar un poquito de los tipos de estudio que hay. Okay. Las mamografías las toman o las hacen las técnicas radiólogas y nosotros las interpretamos. Nosotros también hacemos los ultrasonidos de mama enfocados a lo que estamos viendo en la mamografía. Interpretamos también las resonancias magnéticas y el resto de los estudios que haya de mama y nosotros también hacemos las biopsias de mama, que ahorita platicamos también de eso. Ok, bueno, sí, para no adelantarnos, a ver, cuéntame, ¿qué tipos de estudios de imagen existen? Muy bien, desde el punto de vista de imagen, los más comunes son mamografía, ultrasonido y resonancia magnética. La mamografía es la mamografía, estamos hablando ya de una mamografía digital. La mamografía digital también se acompaña o digamos que llegó la tomosíntesis en el 2011 para complementarla. La mamografía antes era una imagen vista en 2 dimensiones, como si fuera una fotografía normal. En el 2011 que llega la tomografía es un estudio que hace como rebanadas del tejido de 1 milímetro de espesor aproximadamente. Eso quiere decir que a veces las imágenes que no veíamos porque se sobreponía el tejido mamario en la mamografía, pues la tomosíntesis lo que hace es como desglosarla y enseñarnos cada milímetro del espesor de la mama, lo que podría en otros casos esconder lesiones, pues la tomosíntesis nos ayuda a buscar específicamente en tejidos densos para que no se nos esconda nada. Y hay un gran porcentaje de lesiones que se llaman lesiones tomo-only. Hago este pequeño paréntesis porque muchos pacientes acuden a sitios muy buenos de mamografía, pero sin la tomosíntesis. Es importante que sepan que hay lesiones que solamente se ven en la tomosíntesis. Entonces, es bien importante que si se van a hacer un estudio, que sea un estudio bueno y que sea un estudio completo, que la mamografía ya lleve la tomosíntesis, porque es la misma radiación, no varía en forma importante. En el mismo disparo que la paciente escucha la mamografía, en ese disparo se toma la tomosíntesis. Ahora, creo que existía la duda de cómo era el proceso de una mamografía. Sí, y también antes que te adelantes, ¿una mamografía es lo mismo que una mastografía? Son sinónimos, al es lo igual que mismo. ultrasonido es sinónimo de ecografía, así es. Perfecto. Entonces, el proceso de una mamografía es, llega la paciente, se pone una batita y se van a tomar 2 proyecciones inicialmente de cada mama. Una se llama craneocaudal porque va de la cabeza hacia los pies y se comprime en esta forma, y la otra se llama medio oblicuo lateral, que como su nombre lo dice, se va a comprimir la mama en forma oblicua tomando un poco de axila, es decir, de esta forma. Esas son las 2 proyecciones que se van a tomar de cada mama y esas proyecciones habitualmente se toman con tomosíntesis, como les comentaba ahorita. Okay. La compresión es súper importante para la glándula mamaria porque si bien son estudios de baja energía, son estudios que necesitan compresión para darnos una buena resolución de los tejidos. Okay. Esto quiere decir que si la paciente ya puso su cita para ir al estudio y venció la angustia, pero al momento del estudio no deja que se haga la compresión necesaria, el estudio no nos va a servir. Entonces, necesitamos un poquito de compresión. La verdad, yo ya me la hice, la compresión es gradual, es moderada. Tú vas diciendo hasta dónde toleras y es súper tolerable el estudio. O sea, la compresión, lo que tú dices, es donde estás como quien dice aplastando o... Sí, antes eran como unas planchas de fierro, ahora son unas planchitas de acrílico que incluso tienen un pad que se pone encima. Entonces, la verdad es que es un estudio bastante amigable si lo comparamos a los estudios de hace 10, 15 años. Muy tolerable. Ahora te digo, la compresión antes se calculaba y luego venía como que la compresión así en forma brusca. Ahora no, ahora es una compresión gradual. Entonces, a la paciente se le comprime el seno y luego la compresión la va dando la técnica en forma gradual, claro,
hay un promedio que ellas tienen, parámetros que deben de más o menos acercarse lo más que la paciente tolere, y luego se toma la proyección. Cuando se toma la tomosíntesis, es en el mismo disparo en el que se hace la tomografía, y la radiación no varía mucho. La paciente va a ver cómo el aparato de la mamografía va a girar en 45 grados para tomar todas las rebanadas que les mencionaba ahorita y podernos dar una visión en 3D, es una 3D, cuasi 3D, para poder ver en toda su extensión la glándula mamaria. Ok. Si nosotros vemos hallazgos adicionales, o sea, si nosotros consideramos que hay hallazgos en la mama que no deberían de estar ahí, asimetrías, distorsiones, calcificaciones, etcétera, entonces podemos pedir proyecciones adicionales. Es importante mencionarlo porque no siempre que pidamos proyecciones adicionales es por algo malo. Las pacientes generalmente cuando les pedimos una proyección adicional se asustan. Es al contrario. Muchos de los casos en los que vemos algo sospechoso, con la pura mamografía podemos esclarecer si hay algo de sospecha o no. Ahora, esa es la mamografía. Viene también, bueno, antes de esto, la mamografía es el único estudio que tiene comprobado en la literatura que disminuye hasta en un 30% la mortalidad por cáncer de mama. ¿Por Ok. qué? Precisamente por lo que mencionábamos ahorita, es el único estudio que va a detectar calcificaciones, la mayoría de las distorsiones, asimetrías de todos los tipos. Entonces, no nos podemos saltar la mamografía. Ese es el único método aprobado por la FDA que va a detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. Ahora, Ok. en muchos lugares, como en el centro de radiodiagnóstico, que es donde trabajo, son paquetes, porque la mayoría de las pacientes van a necesitar un ultrasonido complementario. El ultrasonido, muchos pacientes ya se han hecho ultrasonidos de muchos sitios. Lo que varía en un ultrasonido es el transductor, que es el aparatito con el que realizamos el estudio. El transductor con el que se debe hacer un ultrasonido de mama tiene que estar completamente plano, se llama lineal, es de alta resolución. Eso quiere decir que tiene muy buena resolución para los tejidos superficiales. La mama es un tejido superficial, entonces no necesitamos que vea lo más profundo como un transductor de abdomen o un transductor para ver para hacer ultrasonidos obstétricos. Necesitamos un ultrasonido para ver tejidos superficiales. Entonces, es bien importante que sean los aparatos que están ya determinados. Ahora, el ultrasonido o ecografía, hay diferentes tipos. Tenemos el ultrasonido automatizado, que es un ultrasonido en el que la paciente se acuesta, ya sea en decúbito prono, o sea, boca abajo, o acostada boca arriba. Hay dos tipos diferentes. Es un ultrasonido automatizado que se hace por una máquina. La máquina tiene un transductor en su interior, entonces realiza el rastreo y ya el médico radiólogo revisa las imágenes, revisa la axila, porque el ultrasonido automatizado no puede revisar axila, solamente revisa la mama. Y posteriormente, si llegara a haber alguna lesión, podemos sacar reconstrucciones en tercera dimensión. Okay. Y el ultrasonido habitual, el ultrasonido que realizamos de default en todas las pacientes, es el ultrasonido al que estamos acostumbrados con el transductor que les mencionaba ahorita, que es un rastreo multidireccional. Eso quiere decir que hacemos un rastreo en vertical, luego lo hacemos en horizontal y posteriormente tomamos imágenes en diagonal, es decir, en forma radial. ¿Por qué? Porque si llegara a haber lesiones, las vamos a ir localizando por horarios. Esa es la forma en la que nos comunicamos los radiólogos, para que si yo veo una lesión en el radio de las 2 y la paciente quiere una segunda opinión contigo, Sandra, lleve el estudio y tú puedas revisar en el radio 2 y localices esa imagen. Entonces, el ultrasonido es muy específico para la localización, nada más que el ultrasonido tiene una desventaja muy grande. El ultrasonido es operador dependiente. Entonces, es una herramienta muy básica para nosotros, pero sí de repente dependemos un poquito de quién lo hizo, dónde se hizo, con qué transductor se hizo. Entonces, cuando las pacientes van a hacerse un seguimiento, ya sea de un nódulo, una distorsión, cualquier cosa, es bien importante que vayan con sus estudios anteriores para que el radiólogo cheque todos estos aspectos y la comparación sea un poquito más objetiva. Ok. Y por ejemplo, por ejemplo, pues se pueden reemplazar, dices, pues si yo ya me hice uno, ya no me hago el otro, o si ya me hice mamografía, ya no me hago, o sea, pueden ser reemplazables, porque puede haber personas que dicen, no, a mí ya me hicieron un eco, el ginecólogo, la ginecóloga ya me hicieron un eco mamario,
pues ya no me voy a hacer nada. O sea, ¿se puede reemplazar o no? No, de ninguna manera. Mira, cada uno tiene su indicación. La norma oficial mexicana en la última actualización en el 2011 dice claramente que la mamografía empieza a partir de los 40 años. Hay ocasiones en las que nosotros recomendamos en pacientes más jóvenes de 40 años que se hagan una o dos proyecciones porque encontramos algo en el ultrasonido. Pero por lo general, menores de 40 años vamos a iniciar con ultrasonido, a excepción de pacientes que tengan antecedentes serofamiliares directos. Entonces, en esos pacientes se debe de empezar el ultrasonido 10 años antes de la edad en la que el familiar tuvo el cáncer. Por ejemplo, si el familiar tuvo el cáncer a los 45 años, esa mujer debería empezar la mamografía a los 35, más o menos para que te des una idea. Esas son algunas de las excepciones según la norma oficial mexicana. En la práctica diaria hemos visto que cada vez más mujeres jóvenes presentan cáncer de mama. Y aquí se desprende otra pregunta que había visto que decía, ¿cómo se detecta el cáncer de mama? En algunas pacientes o en un gran porcentaje se va a detectar por áreas palpables, pero la literatura dice que la mayoría de áreas palpables por las que llegan las pacientes son benignas. No todos los tumores palpables van a ser malos. Entonces, el cáncer es bien engañoso y como dice mi jefe, no tiene palabra. El cáncer se puede presentar de muchas formas y de estas se desprenden clínicamente, puede ser un área palpable que ya la mencionamos, pero también puede ser cambios en la piel, descamación del pezón, salida de sangre del pezón, áreas palpables en la axila, no necesariamente en la mama. Y una paciente, que siempre les comento esto a las pacientes porque muchas pacientes tienen miedo de palparse. Una paciente que le da miedo palparse, si se está haciendo sus estudios año con año, en caso de que llegara a tener una lesión, es muy probable que esa lesión se detecte menor de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque cuando una paciente se llega a detectar una bolita sola, por ejemplo, yo, Abril, me palpo una bolita, esas bolitas suelen medir 2 centímetros aproximadamente, depende también de qué tan superficial estén. Cuando la palpa el médico especialista, o sea, el ginecólogo que está acostumbrado a hacer la palpación en mujeres jóvenes, no tan jóvenes, en la menopausia, etcétera, el doctor tiene la experiencia de tocarlas cuando miden aproximadamente 1 centímetro, pero la mamografía detecta lesiones hasta de 5 milímetros. Entonces es súper importante que las pacientes vayan año con año, porque nuestro éxito no es detectar lesiones de 3 centímetros, que cualquiera las va a ver, cualquiera las va a palpar, y generalmente cuando es una lesión de 3 centímetros, pues ya va a dar focos de cáncer a otros sitios, que es lo que llamamos metástasis. Lo que nosotros queremos es detectar lesiones en pacientes que sean tan chiquitas que el pronóstico sea excelente. Una lesión de 5 milímetros tiene una sobrevida mayor del 95% a 5 años. Entonces, el impacto que tiene en el pronóstico de vida de la paciente es súper importante. Ok, perfecto. Ok, ahora tú ya dijiste la edad a la que debemos de comenzar a hacernos las mamografías. ¿A qué edad tenemos que dejar de hacerlas? Esa es una pregunta abierta que si nos basamos en lo que dice la norma oficial mexicana, la explicación parecería ambigua, pero tiene mucho sentido común. Dice que cuando una paciente tiene, digamos que su calidad de vida podría soportar o podría conllevar un tratamiento para el cáncer, se la debe de seguir haciendo. Okay. ¿Por qué te menciono esto? Porque hemos visto pacientes de 60 años que tienen enfermedades concomitantes y que realmente su calidad de vida es la de una paciente de 90 años. No sé si me explique. Y viceversa. Hemos visto pacientes de 80, 85 años que tú las ves y no crees que tengan 85 años porque se ven súper jóvenes. Entonces, siempre y cuando las condiciones de salud de la paciente permitan que la paciente tuviera un tratamiento para cáncer de mama, es recomendable que se haga la mamografía. Por lo general estamos hablando, si me dijeras, bueno, pero un punto de corte, estamos hablando de los 80 años, por lo general. Pero siempre va a haber excepciones. En medicina no hay nada absoluto. Por eso la norma oficial mexicana lo deja abierto para decir, si una paciente está en condiciones de hacerla, hay que seguir con sus controles. ¿Por qué? Aquí hay un porqué muy importante. Si bien es cierto que arriba de los 45, de los 45 a los 55 años, se presenta un pico para el cáncer de mama, también es cierto que después de los 70 se presenta otro pico.
de Después de incidencia los después de 70, los 70. de 70. Entonces, no podemos decirles a las pacientes, bueno, ya a los 70 ya no es necesario que te lo hagas porque baja la incidencia. Pues no, realmente no. Hay pacientes que después de los 70 años todavía pueden presentar cáncer de mama. Okay, Entonces, depende mucho de las condiciones individuales de cada paciente, pero okay, sí a grandes rasgos, digamos que podrían empezar a dejar de hacérselas a partir de los 80. perfecto. Ok, me mandaron un mensaje sobre una persona que tenía implantes y dice que le daba miedo ir a hacerse la mamografía porque después de haberse puesto implantes, le daba miedo que, o sea, que el implante perdiera su forma, porque me decía los rayos, etcétera, me van a cambiar de forma el implante, pues me va a cambiar el seno, uno puede quedar más arriba, otro puede quedar más abajo, me pueden abrir la herida. Total, le daba miedo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, de las personas que tienen implantes? Pues, ¿qué te puedo decir? Que Monterrey es una de las ciudades con mayor cantidad de pacientes con implantes mamarios. Entonces, un gran porcentaje de las pacientes que vemos todos los días tienen implantes. Jamás se ha reventado un implante durante el estudio. Okay. El riesgo no es que se reviente el implante. La paciente tiene que saber antes de ponerse implantes mamarios que el implante ocupa un espacio y que hay proyecciones especiales que se les hacen a las pacientes con implantes que se llaman de Eklund o de desplazamiento. Son proyecciones especiales en las que el implante se desplaza y se saca lo más que se pueda del tejido mamario para poder tomar el estudio. Aún y con esas proyecciones especiales, siempre va a ocupar un espacio en el que, claro, podría esconderse alguna lesión. Entonces, la paciente que se va a poner implantes debe estar consciente de eso y debe hacerse los estudios que le indique el médico que la va a operar antes de ponerse implantes. O sea, no se vale ponerse implantes sin haberse revisado antes, precisamente por este factor de riesgo. Okay. La otra cosa es que pues no se deforman, no se abren las heridas y pasa el tiempo correspondiente. El médico se lo indica a la paciente, de eso no hay problema. Y siempre la paciente debe de solicitar también un ultrasonido. El ultrasonido nos ayuda muy bien a valorar la situación del implante y el tejido mamario que no alcanzamos a ver con la mamografía. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre el estilo de vida? ¿Tiene un impacto en que te dé cáncer de mama, el estilo de vida que tengas o la alimentación que llevas? Es también una pregunta muy importante porque no sé si recuerdas, hace unos años todas las pacientes tenían miedo de tomar terapia de sustitución hormonal, o sea, en la menopausia, por el miedo al cáncer de mama. Y se han hecho muchos estudios y se ha notado que, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que más impacta en el cáncer de mama es la obesidad y el sedentarismo, mucho más que el consumo de terapia hormonal. Entonces, más o menos las pacientes que tienen relación con estos factores de riesgo está alrededor de un 20%. Pacientes con sedentarismo, pacientes con una alimentación que no sea alta en fibra, alta en grasas saturadas, pacientes con tabaquismo, alcoholismo, todos estos son factores de riesgo que se ha visto en el tiempo que afectan mucho más que incluso el factor hormonal. Ok, perfecto. Muy bien, ¿Qué entonces, tiene que hacer una persona, por ejemplo, que tiene antecedentes en su familia? ajá, Hacerse sus chequeos como está estipulado y pues se recomienda que disminuya consumo de alcohol, tabaco, hacer ejercicio y una dieta saludable. Saludable me refiero a bajarle las grasas y aumentar el consumo de fibra. perfecto. Entonces, por ejemplo, lo primero que deben, o sea, independientemente, de si consumes alimentos, si tomas de vez en cuando alcohol, como quiera, aunque seas súper sana, que digas, yo estoy bien sana, no me va a pasar nada, tienes que acudir a hacerte la mamografía. Sí, después de los 40 mamografía tenemos muchas pacientes. Eh, Estas campañas de sensibilización, la verdad es que han ayudado mucho. Al menos aquí en Monterrey hemos visto súper buena respuesta. Las pacientes se interesan mucho por su salud y hemos visto pacientes muy jóvenes que van a hacerse ultrasonidos para estar tranquilas y eso es lo que nosotros queremos, esa conciencia de decir, por ejemplo, nosotros siempre lo decimos en broma, pero es verdad, de regalo de cumpleaños me voy a regalar mi chequeo, o sea, mi mamografía o mi ultrasonido para yo estar tranquila. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por ti, pero indirectamente lo estás haciendo por los que quieres. Entonces, es bien importante que aunque no tengas ningún síntoma, aunque estés aparentemente sana, tienes que realizarte tus chequeos.
La mayor parte de las pacientes que tenemos, por lo general, no hablando ahorita en situaciones de pandemia, porque te digo, la balanza cambió un poquito, pero por lo general, la mayoría de las pacientes son pacientes asintomáticas, pacientes que van a hacerse su chequeo año con año. Y eso nos ayuda muchísimo porque hemos visto pacientes en las que el año pasado estaba todo bien, se vino a vivir a Monterrey y ahora empezó su chequeo aquí y encontramos algo al comparar con el estudio anterior. Entonces, son aspectos muy importantes, aunque las pacientes estén sanas, por favor no dejen de hacerse sus chequeos año con año. Ok, necesitas ir con una, como, una receta del Solicitud. doctor, ajá, o puede ir cualquier persona y yo voy y vengo a hacerme una mamografía, etcétera. Sí, mira, lo que nosotros hacemos es, la paciente no necesita solicitud, llegando le preguntan a qué estudio va. Hemos tenido muchas pacientes que van erróneamente, ellas se solicitan el estudio también por fobia y ya que están ahí platicamos con ellas, vemos de acuerdo a las necesidades de cada paciente cuál es la recomendación. ¿Por qué? Porque habrá pacientes que tienen una mamografía reciente, pero no le dieron el resultado, pero se palpa una bolita, entonces vemos de qué manera complementarse. Siempre individualizamos los casos Ok, en cada paciente. perfecto. Ok, Abril. ¿Dónde te pueden encontrar para que puedas dejar tus datos y si alguna de las personas que nos está aquí escuchando te pueda localizar? Claro que sí, estamos en el centro de radiodiagnóstico, somos 5 médicos encargados únicamente de imagen mamaria. El teléfono, si tienen en qué anotar, es 8333-3733. Hay más teléfonos, ahorita si quieren los ponemos en Instagram. Yo soy la doctora Abril Gascón, pero están mis compañeras Ivette González, Marta Carrillo, la doctora Lulu Hernández y el doctor Francisco Barrera. Perfecto, Abril. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos todos los conocimientos que nos sirven muchísimos porque cada vez pues hay más información y pues la información es poder, la verdad. Si tienes toda esta información, pues existen muchas posibilidades que puedas vencer pues, al cáncer o puedas detectarlo a tiempo. Entonces te lo agradezco muchísimo y pues gracias por tu tiempo y No, de por nada. compartirlo. Ok, Como entonces, siempre ¿cómo les digo a queda? las pacientes, la mejor forma de combatirlo es detectarlo a tiempo. Sí, claro. Bueno, entonces, nos pasas los números, nos pasas toda tu información para poderlo publicarlo en Instagram y pues muchísimas gracias. Y gracias a todos los que Gracias nos a ti. están viendo. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.